Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la batalla, mi aliado y mi alcázar, mi baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo, mi refugio, el que somete los pueblos. Aleluya. Bien, así iniciamos nuestro programa en este día, dándole las gracias a Papá Dios porque permite que podamos llegar a tu hogar y ofrecerte este programa, llevarte un poco de aliento, un poco de paz, orar contigo, orar por tus necesidades. Le damos las gracias a Papá Dios de una manera muy especial. Y a nuestra Madre Santísima, que a través de su amadísimo esposo, el Espíritu Santo, guía nuestro programa. Vamos a ponernos en la presencia de la Santísima Trinidad, tú en tu hogar y nosotros aquí, pero unidos en un solo corazón a través de la distancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, queremos pedirte que envíe esa fuerza que viene de lo alto. Ven Espíritu Santo, dador de vida. Ven promesa del Padre, aliento divino. Ven luz de los corazones, suave y alivio. Entra a las profundidades del alma. Guíanos, Padre, con tu Santo Espíritu. Danos esa luz que enriquece el alma. Danos esa luz que llega a lo profundo de nuestro ser y calma la sed y nos llena de su gracia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Mamita María, por enviar a tu esposo amado, el Espíritu Santo. Y gracias, mi amado y buen Jesús. Gracias, Señor. Podré conocer
importante de nuestro programa, vamos a proclamar el Evangelio. En este domingo tenemos como invitado al Padre Anderson Pichardo. Así que escuchemos la proclamación del Santo Evangelio. Muchas bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos de este programa A Solas con María. Les habla el Padre Anderson. Vamos a compartir hoy el Evangelio tomado de Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 21. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Jesús le preguntó: ¿y según ustedes, quién soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este evangelio de hoy es muy importante para nosotros entender el papel que juega Pedro en la iglesia como papa. También es importante saber que el evangelio de Mateo hoy, el evangelio de Mateo es escrito para los judíos. Mateo intenta demostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías. Por eso Mateo utiliza muchas figuras del Antiguo Testamento, para que cuando el judío lea, interprete que esas figuras del Antiguo Testamento se están cumpliendo en Jesús. Por eso lo que Jesús hace hoy con Pedro es una figura que la vemos en el Antiguo Testamento hoy, en la primera lectura de hoy. Vemos en el libro de Isaías que se muestra la misma figura con Eliacim. El rey nombraba un mayordomo. Este mayordomo era el representante del rey. ¿Cuáles eran las características de este mayordomo? Nos lo dice la primera lectura de hoy. Dice la primera lectura de hoy que ese mayordomo será padre para el pueblo. El mayordomo era un padre para el pueblo, era un representante del rey. ¿Con qué signo se hacía mayordomo? El rey le entregaba las llaves del palacio y le decía: lo que tú abras nadie lo puede cerrar, y lo que tú cierres nadie lo puede abrir. Primer dato: el mayordomo era un padre para el pueblo. Al mayordomo se le entregaban las llaves, que era signo de la autoridad del rey. Por eso representaba al rey. Y nos dice la palabra de Dios en la primera lectura hoy: lo hincaré como un clavo firme. O sea, era puesto como un clavo firme. Entonces, el rey daba al mayordomo sus poderes y el mayordomo lo representaba. Esto es importante para entender nosotros lo que Jesús hace con Pedro hoy. Hace lo mismo. Jesús le dice a Pedro: tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo nombra piedra, haciendo referencia a lo que dice hoy en la primera lectura: lo hincaré como un clavo firme. O sea, sobre la roca firme de Pedro, Jesús edifica la iglesia. Jesús es el constructor de la iglesia. Nos dice que será un padre en la primera lectura para el pueblo. Por eso nosotros llamamos a Pedro el Papa. Porque Papa significa papá, padre. Por eso nosotros decimos que Pedro es el Papa, porque Jesús lo nombra como su mayordomo. Cuando los apóstoles están viendo
que Jesús le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Los judíos, los apóstoles están viendo que Jesús lo está nombrando su mayordomo, le está dando la autoridad. Jesús, que es el rey en este caso, está nombrando a Pedro su mayordomo. Cualquier judío que lee esto, el evangelio de hoy, mira, sabe lo que Jesús está haciendo con Pedro. Lo está nombrando su mayordomo, lo está nombrando padre. Le está diciendo a los apóstoles: este será el padre para el pueblo, que es lo que nosotros llamamos papa, que es padre. Entonces, vemos que Pedro, Jesús lo está nombrando su mayordomo. Lo que hace el rey con el mayordomo, lo está haciendo Jesús con Pedro en el evangelio de hoy. Otro dato muy interesante es, Jesús comienza preguntándole: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles dicen: unos que Elías, otros que uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué indica esto, queridos hermanos? Aplicándolo hoy. Cada uno puede tener su propia imagen de Jesús. Vemos que los evangélicos nos dicen: Jesús es esto. Los adventistas nos dicen: Jesús es tal cosa. Jesús es quien ellos consideran. Los mormones tienen una imagen de Jesús. Cada uno tiene su imagen de Jesús. Eso dice la gente por ahí. Pero ¿quién tiene la verdad? La verdad, en medio de las opiniones de los apóstoles que estaban dando, la tenía Pedro. Y Jesús le dice, viendo en Pedro la verdad, Jesús lo nombra como su mayordomo. ¿Qué nos indica esto a nosotros? ¿Quién tiene la verdad? La verdad siempre estará en Pedro. Papa, la iglesia es que tiene la verdad. No es lo que nosotros opinamos y creemos de Jesús. Es Pedro que ha sido confirmado. Eso no te lo ha revelado ni carne ni hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Porque el Padre asegura a Pedro en la verdad. Por eso le dice Jesús a Pedro: apacienta mis corderos. A Pedro lo nombra el pastor. Apacienta mis ovejas. Lo está nombrando pastor. Y también Jesús le dice a Pedro: he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y luego dice: confirma a tus hermanos. En Pedro siempre estará la verdad. Jesús asegura a Pedro que tendrá la verdad. Por eso nosotros hablamos del dogma de la infalibilidad del Papa. Entonces, queridos hermanos, en la lectura de hoy vemos la figura de Pedro, la figura del Papa como representante de la iglesia, y ella tiene la verdad. Si nos aferramos a la iglesia, si nos mantenemos unidos a Pedro, que es la cabeza, no andaremos diciendo de Jesús lo que Jesús no es, sino afirmaremos siempre la verdad sobre Jesús. Pues que Dios nos ayude a guardar esta palabra en nuestro corazón y siempre amar nuestra iglesia, amar a Pedro, el Papa, que es quien nos confirma en la fe y quien nos dirige. Que así sea. Sobre
sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bendito el que viene en nombre del Señor. 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 El poder de la muerte no la podrá destruir, y el poder de la muerte no la podrá destruir. Bendito el que viene en nombre del Señor. 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 Mensajero de paz, de armonía y amor, ayuda a los hombres a encontrar a Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor. 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 Y acérquense a Dios. Dios es bueno. Dios siempre perdona. Dios comprende. No le tengan miedo. Dios es Padre. Acérquense a Él. Y que la Virgen los bendiga mucho. Que ella como madre los cuide. Recen por mí. Apóstol San Pedro. Simón Pedro, hijo de Jonás, era un pescador que vivió en Betsaida y Capernaum. Hizo trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como a Babilonia. Fue un miembro del círculo interno y escribió las 2 epístolas del Nuevo Testamento que llevan su nombre. La tradición dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. En cada lista apostólica, el nombre Pedro es mencionado en primer lugar. Sin embargo, Pedro tuvo otros nombres. En el tiempo de Cristo, el idioma común era el griego y el idioma familiar era el hebreo. Así, su nombre griego fue Simón y su nombre hebreo fue Cefás. El significado griego de Simón es roca y el significado árabe de Cefás también es roca. Jesús le dijo: «Te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Por su actividad comercial, Pedro fue un pescador.
Era un hombre casado y vivía en Capernaum, ciudad donde Jesús probablemente se estableció por algún tiempo. Pedro era galileo también, y Josefo describió a los galileos de esta manera. Eran siempre aficionados a la innovación y por naturaleza dispuestos al cambio. Estaban siempre listos para seguir al líder y para comenzar una insurrección. Eran rápidos en soltar el genio y dados a la pelea, y eran hombres muy caballeros. El Talmud dice esto de los galileos: eran más ansiosos por el honor que por ganar, de genio fuerte, impulsivo, emocional, despertando fácilmente por la idea de una aventura, leales hasta el fin. Pedro fue un Galileo típico. Entre los 12, Pedro fue el líder. Él sobresale como el vocero de los apóstoles. Es él quien preguntó el significado de la parábola en Mateo 15:15. Es él quien preguntó cuán seguido debemos perdonar. Es él quien indagó acerca de la recompensa para todos aquellos que siguen a Jesús. Es él el que primero confesó a Jesús y lo declaró como el Hijo del Dios viviente. Es él quien estuvo en el monte de la transfiguración. Es él quien vio a la hija de Jairo resucitar de entre los muertos. Y también es él quien negó a Cristo ante un criado. Fue un apóstol y un misionero que dio su vida por su Señor. Es verdad, Pedro cometió muchos errores, pero tuvo siempre la gracia salvadora del corazón amante. No importa cuántas veces se hubo caído y fallado, siempre recuperó su coraje e integridad. Pedro fue martirizado sobre una cruz, pero solicitó que lo crucificaran cabeza abajo, porque no era digno de morir como su Señor había muerto. Su símbolo apostólico es una cruz invertida con llaves cruzadas. Las llaves de San Pedro son un símbolo de la Iglesia Católica y más específicamente del papado. Simbolizan las llaves del cielo y del infierno, confiadas a Simón Pedro. Son de oro y de plata para representar el poder de atar y desatar. Según la Iglesia Católica, Jesús se las dio a San Pedro como signo de su supremacía sobre los demás discípulos y apóstoles. En el Evangelio de San Mateo 16:19, Jesús dice a Pedro: «Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Bien, mis queridos hermanos, hermosa la reflexión que hizo nuestro querido Padre Anderson sobre el Evangelio de este domingo. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Ahora yo te pregunto a ti, ¿quién dice tú que es Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? Para ti personalmente, ¿qué es Jesús? ¿Es tu Señor, es tu Salvador, es tu Maestro? ¿Es el hombre que murió en la cruz? ¿Es Dios hecho hombre? ¿Qué es Jesús? ¿Cuáles son las cualidades que tú ves en Jesús para seguirlo? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Todas esas cosas nosotros tenemos que preguntárnoslas. Él es el Hijo de Dios, es mi Salvador, es Dios hecho hombre, es el Hijo de María, nuestra Madre, María, la Madre del Cielo. Todas esas cosas tenemos que preguntárnoslas. Pues yo creo que este domingo es ideal para eso, y estos días en que tú estás recogido,
también es ideal para eso. Y el tema que vamos a tener sobre la oración, yo creo que este evangelio, esta pregunta es ideal para tú orar con la oración mental, que es lo mismo que la oración meditada. Porque me han pedido que hable hoy sobre la oración mental. Esas personas que me escriben por el chat del canal, siempre me piden temas, me piden que hable de cosas que a ellos les interesan. Cada una de esas inquietudes que tú tienes, la vamos a ir respondiendo una por una. No te vamos a dejar con tu mente confundida. Vamos a tratar de catequizarte, de evangelizarte, para que tú puedas vivir a plenitud la palabra de Dios y vivirla. Yo recuerdo que en el programa del domingo, nosotros hablamos un poquito sobre cómo orar con la palabra. Porque a veces, como decíamos en la primera intervención que tuvimos sobre la oración, que hay gente que se preguntan, yo no sé qué decirle al Señor, yo no sé cómo orar, no sé qué expresar. Pues en todo este programa te vamos a ir dando pequeñas pautas para que tú la vayas utilizando para tu oración. Una de las oraciones más profundas, aunque muchas veces la gente no lo cree, es la oración mental, que al mismo tiempo es la oración meditada. Porque, ¿qué significa orar mentalmente? ¿Qué es la oración mental? La oración mental la utilizamos cuando nosotros ponemos todas las potencias del alma al servicio de Dios. ¿Y cuáles son esas potencias? Allí entra lo que es la mente, entra el intelecto, la memoria, la inteligencia, la voluntad, mi cuerpo. El cuerpo entero, en todas esas partes, entra en lo que es la oración mental. ¿Y qué es la oración mental? Es un diálogo interior con Dios. Es un diálogo en silencio con Dios. Es meditar, hablar con aquel que es el amado, con aquel que es el amigo, con aquel que es nuestro Padre. Y quizás tú dirás, pero ¿y cómo yo me preparo para hacer una oración así? Porque quizás es difícil, yo soy muy pecador, yo estoy en pecado mortal, yo no puedo orar así. Porque si voy a dialogar directamente con Dios, ¿cómo va a venir Dios a donde mí? Si yo estoy en pecado mortal, si yo no sé hablar con Él. Y es todo lo contrario. La persona que quiere progresar espiritualmente utiliza este método de oración, porque este método de oración te va a llevar a ti a elevar el alma hacia Dios y que todas las potencias, entendimiento, inteligencia, voluntad, entren en contacto con Dios. Orar, la oración mental, nos lleva a unirnos directamente con Dios. Y cada una de esas partes que hemos mencionado entran en la oración, porque en la oración mental entra el cuerpo entero en contacto con el Padre Celestial. Y es por eso que esta oración da tantos frutos. ¿Voy a tener dispersión en la oración mental? Claro que la vas a tener. Van a llegar pensamientos que no estaban metidos en la oración. Pero como le decía en una ocasión, que tú vas a hacer, tú vas a incorporar
ese pensamiento a tu oración. ¿Cuál es la mejor manera de tú hacer tu oración mental? Tienes que tratar de prepararte, relajarte, porque para entrar en la oración mental, no es lo mismo que tú hacer una oración verbal. Esta oración requiere de que tú estés en un lugar adecuado, tranquilo, y que tú eches mano o de un libro de oración, de un texto de la Biblia. Puedes meditar también en la pasión de Cristo, en la vida de un santo. Eres tú quien te va a dar cuenta que te ayuda a ti a entrar en esa meditación y en ese contacto con Dios. Pero claro, tenemos que tener herramientas en nuestras manos que nos ayuden al principio. Porque la oración mental es por paso. No es que tú de hoy para mañana ya vas a entrar en una meditación amplia donde nada te va a perturbar, donde tú vas a poder orar y hablar directamente con Dios sin que nada te perturbe. No, primeramente tiene que haber una preparación. Preparar el lugar, prepararte tú espiritualmente, acomodarte. No es que te vas a relajar de tal manera que te duermas, pero sí tener una postura correcta donde tú te sientas cómodo y tú puedas instalar ese diálogo, porque es un diálogo mental que tú vas a tener con Dios. Santa Teresa de Lisieux era una de las santas que más le gustaba orar mentalmente, igual que Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Agustín. No sé si fue San Juan de la Cruz, creo que fue, voy a ver bien, que le dijo un día al Señor, él estaba tan emocionado con su oración, que le dijo al Señor, Señor, ya deja de enviarme más mensajeros que no saben decirme lo que quiero. Máteme tu belleza y hermosura, porque la pena de amor no se cura, sino es con la presencia y la figura. Ya es cuando tú tienes una intimidad muy grande con el Señor, que ya a ti no te hace falta ni siquiera echar mano de un texto, porque ya de tú ponerte en la presencia de Él, entra en contacto con Él, todo tu ser, tu intelecto, tu mente, tu cuerpo, tu memoria, tu voluntad, entran en contacto con el Padre Celestial. Y una de las partes que más tenemos que dominar es la voluntad. Porque a veces la voluntad quiere que yo haga una cosa y tú haces otra. Entonces hay que aprender a domar la voluntad para que tú aprendas a orar mental. Esa es una de las partes más importantes. El próximo domingo te vamos a decir cómo va a entrar cada una de esas partes. ¿Qué papel juega la memoria, la inteligencia, la imaginación? Porque hay vicios y hay virtudes. Y hay una virtud que es la imaginación, pero también hay un vicio que es la imaginación. Y hay personas que tienen una imaginación tan amplia que comienzan a ver cosas, imágenes, figuras, el cielo, la tierra, todos los santos. Y realmente esto no es de Dios, sino que es algo humano de su propia imaginación. Así que el domingo que viene no te pierdas esa parte, que vamos a hablar
de qué papel juega cada una de esas partes en esta oración. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti. Bien, vamos a enviarles saludos a todas las personas que sintonizan nuestro programa, tanto a los televidentes del canal 57, como los que nos siguen a través de las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. No se olviden de suscribirse al canal y escribirnos por el chat. Hay personas que me escribieron, me enviaron su teléfono. Estoy haciendo una lista para ir haciéndole llamadita a cada persona que me envió su número de teléfono. Un saludo para Darío Carrasco de Colombia, a Alejandro, a Tabito, a los que colaboran con nuestro programa, a Socorro Tavera. Vamos a pedir y a orar por Nancy Rodríguez, Onelda Altagracia, Cristina Abreu, Santiago Guariones Gutiérrez, por Chelo Espinal, para que el Señor los llene de bendiciones. Miriam del Carmen, Darlene Castillo, Martinica Hinoa, Luisiana, Santa Hernández, Emudel Cibalga, Josefina Esteve, María Mercedes, por Juan, Sonia, Oscar,
Camelia, que también ve el programa, Jacob Enrique. Vamos a orar por Andresito Cabreja, para que el Señor lo ayude a recuperarse pronto de su pie. Y a todas las personas pues, que no han pedido oración, muchas bendiciones. Vamos a orar. Yo te invito a que cierres tus ojos y que oremos. Pedirte excusa porque hoy estamos grabando en la casa. Hoy me acompañó hasta mi querido gato, que tal vez en algún momento tú veas la cabecita del que sale. Después voy a hacer una rifa. Si alguien me dice de dónde viene el nombre de mi gato. Vamos a orar. Cierra tus ojos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este fin de semana tan hermoso. Aunque ha habido lluvia, pero nosotros la necesitamos. Y la lluvia es una bendición de Dios. Te damos gracias, Padre, por todos los beneficios que recibimos de ti. Queremos pedirte, Padre bueno, Padre misericordioso, que sigas, Señor, obrando en el mundo entero. Que sigas, Señor, en este momento, haciendo tu obra de justicia y de amor sobre la tierra. Que tú envíes la sangre poderosa de tu amado Hijo Jesucristo, para que venga a lavar la tierra, para que esta pandemia termine de irse definitivamente de todos los seres humanos donde haya llegado. Los países que en estos momentos están pasando por esta prueba tan difícil. Queremos pedirte por cada familia. Queremos pedirte por nuestros hijos. Queremos pedirte que con tu amor sanador y liberador venga y derrame el santo temor de Dios, para que la gente comprenda que doblegando el corazón, como tú acoges la oración, que nosotros, Señor, volvamos el rostro hacia ti, que nosotros, Señor, dobleguemos nuestro corazón delante de ti, postremos las rodillas interiores del alma delante de ti, y que tú nos des el don de la conversión, porque eso es lo que necesitamos hoy: conversión, arrepentimiento de corazón. Te damos gracias, Señor, porque sabemos en fe que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como decía el Evangelio de hoy, las llamas del infierno
nunca podrán destruir tu iglesia. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor, y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de y con tu amor, y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, lléname. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por todos los beneficios recibidos de tu generosidad. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que ha hecho a través de este programa hoy. No te muevas, esperemos la bendición que nos va a dar el Padre Anderson, y que esa bendición llegue a toda tu familia y al mundo entero. Nos vemos el domingo si Dios lo permite. Queridos hermanos, llegados ya al final de este programa, A Solas con María, vamos a ponernos en sus manos y vamos a pedirle a nuestra Madre que nos cubra con su manto, que nos ayude a siempre ser fiel a nuestra Madre, la Iglesia, fiel a Pedro, que no nos desviemos nunca hacia lo que dicen otros sobre lo que es Jesús. Aferrémonos a la Iglesia, que es la que tiene la verdad. Y pidamos a su Hijo Jesucristo que derrame su bendición
sobre nosotros. Pidámosle a Jesucristo que acoja todas nuestras oraciones, las que en este programa se han hecho por las personas que nosotros hemos encomendado a Dios, aquellas personas que están en nuestras oraciones, aquellas personas que necesitan liberación. Que esta bendición descienda sobre ellos y les selle con la sangre de Cristo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Bendito el que
y acérquense a Dios. Dios es bueno. Dios siempre perdona, Dios comprende, no le tengan miedo. Dios es Padre. Acérquense a Él. Y que la Virgen los bendiga mucho, que ella como madre los cuide. Recen por mí. Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre.